Muy buenos días, estimados amigos y amigas de la Ventana Ciudadana. A través de estas conversaciones virtuales que estamos teniendo hoy, yo quiero en esta mañana presentar a una importante analista política internacional. Se trata ni más ni menos que de la doctora Paulina Astroza Suárez. Ella es profesora de Derecho en la Universidad, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Concepción, profesora de Relaciones Internacionales, directora del Programa de Estudios Europeos, Cátedra Jean Manet de la Comunidad Europea, y, por supuesto, una de las catedráticas importantes que tiene nuestra Universidad de Concepción. Desde Concepción para todo Chile y el mundo, porque afortunadamente después de estos 4 años de arduo trabajo y de colaboración de muchos expertos en distintas materias, llegamos a Europa y a toda América Latina con nuestra Ventana Ciudadana. Paulina, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Lamento no haber contestado las veces anteriores, parto dando mis excusas porque me habían contactado antes, pero ahora ya la agenda está un poquitito más liberada en esta semana de vacaciones, así es que con un gusto conversar con ustedes. Y además de conversar con nosotros, la comprometo públicamente para que cuando tenga ocasión y tiempo suficiente nos comparta sus importantes artículos y se sume. Ya una vez escribió con nosotros, al comienzo. Sí, hace años me acuerdo que les escribí un artículo. Y la echamos de menos porque usted tiene una fama de seria, profunda, y que es la persona que hoy día me dicen los pajaritos que andan por ahí, que es la que más sabe en materia internacional desde Chile. No está tanto así, no creo. Tengo muy buenos colegas que también están súper preparados, pero en el área específica de Europa, por ejemplo, sí soy de las que más me he dedicado al tema en Chile. Bueno, Y esto ha sido otra. Hablemos veamos qué temas queremos conversar hoy día. Intentemos dar una vuelta por el mundo. Yo me quiero inspirar para tenerlo como elemento de fondo. En la Ventana Ciudadana, cada semana nosotros publicamos una frase. Y la frase de la semana que está hoy en la Ventana Ciudadana dice: la gran interrogante, ¿qué orden mundial, comillas, parirá la humanidad post pandemia? El rol de la ciudadanía puede ser, debe pasar de ser espectadores a actores relevantes en ese nuevo orden. Después de esta pandemia, todo se va modificando, se acentúan los conflictos sociales, políticos, culturales, y partamos con Estados Unidos, esa gran potencia que ha tenido al mundo y a América Latina bajo su influencia económica, política, social, incluso cultural. Vivimos hoy día en un mundo liderado, capitalizado y capitaneado por el neoliberalismo. Estados Unidos pareciera ser como la cuna central de ese. ¿Qué me puede hablar de la situación que vive hoy día Estados Unidos, independientemente de su gobierno, de las características propias que me interesa también conversar? ¿En qué situación está Estados Unidos respecto de su influencia histórica en el mundo? A ver, efectivamente Estados Unidos, sobre todo después de las 2 guerras mundiales, se transformó en una potencia mundial. Recuerden, tenemos que recordar que parten de 13 colonias británicas que se instalan en territorio norteamericano y que, bueno, se transforman finalmente en lo que son los Estados Unidos de Europa, los Estados Unidos de América. Y que dentro de todo su historia, lo primero es que desde siempre los padres fundadores
de los Estados Unidos partieron con una idea bastante misionaria. Ellos venían con una misión al mundo de influir y de difundir su propio modelo. Eso está desde las bases mismas de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo han entendido esa misión y cómo han entendido la forma de influir en el exterior ha sido distinta dependiendo de los distintos presidentes? ¿Ya? Estados Unidos ha utilizado, por un lado, lo que un autor llama el poder blando, que es el convencimiento, es la atracción a su modelo, y ahí justamente está lo cultural, están las grandes universidades, está la educación, incluso está el cine. Hollywood tiene un rol importantísimo en la influencia, la música, los grandes novelistas, los grandes escritores, escritoras, todo eso es poder blando, el comercio, la influencia, la cooperación al desarrollo. A través de esa vía, Estados Unidos efectivamente ha tenido una gran influencia y ha tenido un gran poder blando. Y que marcó Pero en por otro Chile, lado, ¿no es cierto?, en la época del 60, con la Alianza para el Progreso. Parte con eso, y es la influencia en general, que en el mundo, desde las películas de cowboys, o las películas en que aparece siempre Estados Unidos salvando el mundo, son imágenes y son modelos que, bueno, en definitiva en el mundo se van replicando, en todo el mundo los jóvenes cantando canciones en inglés, incluso sin saber inglés, y en su forma de cantar inglés. Ese es el poder blando. Pero por otro lado, también Estados Unidos ha utilizado el poder duro, el hard power. Y eso ya significa la invasión, significa el intervencionismo militar, significa las sanciones, significa los embargos y toda esa otra parte. Entonces, Estados Unidos como gran potencia, lo han usado todas las potencias, pero Estados Unidos como gran potencia ha utilizado ambos poderes, el poder blando y el poder duro. El poder de atracción a su modelo, que uno quiera ser como ellos, que uno quiera tomar todo lo bueno de su modelo, pero por otro lado también con la imposición. Y ahí tenemos grandes episodios de la historia dramáticos de este poder duro impuesto por los Estados Unidos. Y ahora, en ese marco entendemos entonces la presión económica y la presión militar en algunos casos. Por supuesto, intervención incluso militar, como la guerra de Irak del 2003, o la intervención en Nicaragua, o intervenciones Vietnam políticas para apoyar justamente o las caídas de gobiernos e imponer los que quieren, y aquí Chile es parte de la historia. Bueno, nos encontramos con un Estados Unidos que en el siglo XX, después de las guerras mundiales, aparece como la gran potencia. Antes de las guerras mundiales era Europa la gran potencia. Por lo tanto, el mundo se movía, era eurocéntrico. Pero digamos, por las divergencias, las odiosidades, el nacionalismo extremo entre los propios europeos, bueno, tuvieron la guerra franco-prusiana primero, si es que nos vamos a la época contemporánea, porque la historia de Europa es una historia de guerras. Pero si queremos hablar de las 3 guerras mundiales, como se suele hablar, la guerra franco-prusiana de 1870, luego la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, al término de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente Europa pasa en un segundo plano. Y surgen estas 2 grandes potencias, por un lado los Estados Unidos, que en su territorio, y esto es un dato muy importante para saber por qué Estados Unidos se transforma en gran potencia en esta época, en su territorio no tuvieron ellos, no fueron escenarios de las guerras. Claro, uno puede decir Pearl Harbor, pero Pearl Harbor es una isla en el Pacífico. Por lo tanto, Estados Unidos siempre tuvo y ha tenido grandes factores de poder que lo hacen ser superpotencia, y dentro de eso está protegido por 2 grandes océanos, y está protegido por 2 estados que podrán llevarse un poco mal, pero sin embargo están dentro de su órbita de influencia, que es Canadá, que es como su primo, y así los tratan, y es México. Entonces, evidentemente, eso hace una diferencia con respecto a Europa, donde las guerras fueron principalmente en el continente europeo, y cuando digo Europa, estoy incluyendo evidentemente a la ex Unión Soviética, donde murió mucha gente ahí también, y también hubo enfrentamientos en otros lugares del mundo, pero no hubo ninguna intervención militar ni ataques al territorio de los Estados Unidos. Entonces, en esta época de las guerras mundiales,
Estados Unidos logró avanzar en su economía, logró avanzar en la aviación, en todo lo que significa la navegación, todo lo que es la armada, en el aspecto militar, y la Segunda Guerra Mundial finalmente termina con la intervención de los Estados Unidos y el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, después en este nuevo orden mundial que se crea post Segunda Guerra Mundial, las bases de ese orden mundial parten de un acuerdo entre los Estados Unidos como la potencia, gran potencia triunfadora y salvadora de Europa, por otro lado la Unión Soviética, que también se presenta como este otro polo, y bueno, y junto a Estados Unidos estaba en ese momento también sentando las bases el Reino Unido. Entonces estamos hablando que las bases fundamentales las implantan post Segunda Guerra Mundial Churchill, Stalin y Roosevelt. Y de ahí surgen las Naciones Unidas y este nuevo orden mundial post Segunda Guerra. Y a partir de eso se empiezan a crear todas las instituciones y todo el desarrollo post Segunda Guerra. Lo que pasa es que viene el periodo de la Guerra Fría y donde los que fueron aliados, Estados Unidos con la Unión Soviética, paulatinamente pasan a ser adversarios y después derechamente enemigos. Enemigos, y, claro. y viene todo lo que es la Guerra Fría, donde si bien nunca hubo un enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, por eso se llama fría, Sí. pero era una guerra ideológica entre dos modelos de sociedad, dos proyectos de sociedad totalmente distintos, y que finalmente llega esta etapa tan importante de la historia, que son fines de los años 80, con la caída del muro de Berlín, con el término del sistema bipolar, con el término de la Unión Soviética, con la disolución del Pacto de Varsovia y con otro nuevo orden mundial que se empieza a formar. Y donde evidentemente en los años 90, particularmente se cree que al haber ganado, como Fukuyama, Francis Fukuyama lo plantea en su libro de alguna manera, El fin de la historia y del último hombre, dice, bueno, ganó el modelo de economía de mercado y de democracia liberal, que era lo que caracterizaba a los Estados Unidos frente a la Unión Soviética, y dice, llegamos al fin de la historia y ahora todos van a querer tener este modelo. Y viene una etapa en los años 90 en la cual hay un entendimiento al punto que la intervención militar de la primera guerra del Golfo con Saddam Hussein se hace con acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la cual Rusia vota a favor de la intervención. Y China se abstiene, y al abstenerse permite la intervención de las Naciones Unidas para que, bueno, en esa guerra tuviera el mandato de las Naciones Unidas y así Saddam Hussein liberara a Kuwait, que lo había anexado por medio de la fuerza. Entonces, se pensó en ese momento, y el presidente Bush padre lo dijo, ahora estamos ante un nuevo orden mundial que era el pensado en el año 45 cuando éramos aliados. Pero rápidamente las diferencias empezaron a surgir y además como se empiezan a derrumbar, durante la época de la Guerra Fría, muchas cosas se mantuvieron como dormidas. Y dentro de las cosas que se mantuvieron dormidas, por el miedo a la guerra nuclear, a la amenaza nuclear, empiezan a surgir las diferencias dentro de algunos estados, donde empiezan a decir, bueno, nosotros ahora, ya que nos liberamos del comunismo, nosotros ahora queremos no seguir siendo parte del mismo país porque somos naciones distintas. Y aquí empieza la guerra de los Balcanes, entre otros lugares, en el cual evidentemente empiezan ahí ya los croatas, los eslovenos a decir, nosotros no queremos ser parte de Yugoslavia, queremos ser estados independientes. Y ya a fines de los años 90 nos encontramos con guerras en la propia Europa. Entonces, y en otros lugares del mundo también empiezan a decir, bueno, nosotros queremos ser más independientes, el mundo es distinto, y empiezan a surgir polos dentro de este sistema. Entonces, lo que se pensó en un sistema unilateral, liderado por los Estados Unidos en los años 90, por eso que de eso hablaba un poco Fukuyama, finalmente eso no es así. Estados Unidos sigue siendo la superpotencia, tiene todo para ser superpotencia en el sentido económico, militar, educacional, tecnología, en recursos humanos, en protección, que le decía yo, geográfica, en
la verdad es que tiene todo Estados Unidos Toda la para liderar el información mundo. ideológica a través de la literatura y el cine. Todo, sí. Estados Unidos realmente tiene todos los factores. Lo que no tiene hoy día, y de ahí vamos a conversar, hoy día, para liderar el mundo, es voluntad política para liderar el mundo. Porque Trump tiene una lógica distinta. Así que ahí vamos a cambiar, ahí vamos a poder saber por qué Estados Unidos ahora tiene una posición totalmente distinta, teniendo todos los factores para liderar. Finalmente está replegado hacia adentro y está con una política en el cual el presidente de los Estados Unidos, con su visión actual, no solamente está pensando en América primero, es decir, Estados Unidos primero, sino que además está tratando de romper todos los cimientos del orden mundial post-Segunda Guerra, que fue el propio Estados Unidos quien creó. Entonces, eso es lo que está pasando y ese es el gran cambio con Donald Trump. Entonces, lo que ha pasado en el mundo... ¿Perdón? Qué ganas de tomar un curso de toda esa parte de la historia con ustedes, porque es muy apasionante y además quedan una serie, es profundo, es ya un gran tema. Sí. Toda la confrontación en el periodo de la Unión Soviética, hay una serie nebulosa y que ganas de saber, y lo vamos a conversar ojalá en otra ocasión, cuáles fueron los factores por los cuales Estados Unidos termina imponiéndose y liderando. Una pregunta muy al detalle y concretita. En la diferencia entre potencia mundial e imperio, porque detrás de esto se observa a Estados Unidos como un imperio. A ver, ¿O no? No es exactamente lo mismo, porque si uno compara a los Estados Unidos, por ejemplo, con el Imperio Romano, con los grandes imperios de la historia. Con los grandes imperios, el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que querían en definitiva era tener un solo territorio y ser ellos quienes eran totalmente controlar todo ahí. O sea, como que todos fueran parte de ese imperio. Estados Unidos, la verdad es que si bien ha tenido algunas, cuando yo les hablaba de este poder duro y que tiene ha tenido intervenciones imperialistas, pero no es que los Estados Unidos quieran ser un Estado que incluya toda América Latina y que todos seamos americanos o todos seamos estadounidenses. No, lo que quiere hacer en definitiva, y lo que hacen las grandes potencias en general, es tener áreas de influencia. Es decir, que esos estados, siendo independientes, hagan lo que yo quiero. O sea, que no es lo mismo que ser imperio. Podríamos decir que el sistema económico norteamericano puede ser un imperio respecto del resto del mundo, o eso es lo que pretenden en términos de control, de sí. generar las bases. Qué sí, interesante. Es parte de la influencia, en el fondo. ¿Qué es lo que es poder? Poder significa tener la capacidad de que los otros hagan lo que yo quiero. Gracias. Y ese poder yo lo puedo, y eso se ocupa no solamente a nivel de relaciones internacionales, a nivel personal igual. O sea, si yo tengo poder sobre otra persona, es que yo tengo la capacidad de hacer que esa persona haga lo que yo quiero. Claro. Pero yo tengo dos grandes maneras de lograr que esa persona haga lo que yo quiero. Una es convencerlo de que esa decisión es lo mejor para él, por lo tanto utilizo el poder blando, o puedo hacerlo por medio de la fuerza. Entonces ahí viene el garrotazo y yo le impongo que haga lo que yo quiero que se haga. Entonces, en las relaciones internacionales también ocurre lo mismo. Entonces yo creo que si bien Estados Unidos ha tenido actitudes que uno podría denominar imperialistas, no es la idea de crear un imperio romano, un sacro imperio germano. No, no es esa la idea, pero sí es tener influencia en el resto de los países para que hagan lo que Estados Unidos quieren que el resto haga. Pero eso también los soviéticos lo hicieron, los chinos lo están haciendo, los que son potencias lo hacen. Sí. Lo que pasa es que algunos tienen más o menos capacidad para lograr el objetivo. Vamos a entrar en eso. Ahora, ¿cómo se inscribe el liderazgo y la figura de Trump?
una característica humana, de un tipo de liderazgo tan peculiar, y discúlpeme usted que yo haga algunas aseveraciones que usted las pondrá en su lugar, pero un tipo que logra influencia, comillas, popular, pero que desde un minuto es rechazado por la intelectualidad, por los artistas, por la gente influyente de muchas áreas de la sociedad norteamericana y del mundo, por sus características personales, por su cómo se impone en un país como Estados Unidos un tipo de liderazgo como Trump. ¿Qué pasa en Estados Unidos para tener una persona con esas características? O sea, hoy día tenemos ni más ni menos que a uno de sus más influyentes asesores en un minuto determinado hablando, comillas, barbaridades de sus conductas. Una sobrina que hace en la publicación de su último libro, hace ni más ni menos que una lectura psicosocial de él, que lo deja muy mal parado. ¿Cómo llega, cómo logra, cómo Estados Unidos se ve permeado por un liderazgo como este? Uy, esa es una tremenda pregunta, en la cual muchos especialistas han tratado de contestarla a través de estudios, a través de artículos, porque efectivamente pasar de la era Obama, que tuvo ciertas características, tuvo sus claroscuros el gobierno de Obama, pero dentro de todo el gobierno de Obama, demócrata, tuvo también impulsos respecto al multilateralismo en algunos aspectos que fueron avances especialmente en la cooperación, en el tratar de llegar a acuerdos con otros, pero lo que ocurrió en parte, evidentemente está la crisis económica que parte del 2008 en Estados Unidos, recordemos cuando cae Lehman Brothers y de ahí ya empieza la crisis. En Estados Unidos, por una parte, durante mucho tiempo los sueldos, los salarios estaban congelados. Entonces, sobre todo la clase media notaba en que, bueno, no pasaba nada con sus ingresos. Entonces, estaban molestos por esa parte. Por otro lado, la población afroamericana estaba muy desilusionada y hay mucho voto afroamericano que aún hoy día están muy desilusionados del gobierno de Obama, que sienten que no avanzó lo suficiente en terminar con el racismo y en avanzar en políticas más de inclusión. Entonces también ahí se esperaba mucho más del gobierno de Obama. En tercer lugar, y el mismo Obama lo ha reconocido, que vino un momento en el cual la automatización de la economía, el uso de las tecnologías en la empresa, empezaron a utilizarse muchísimo y se empezó a eliminar mucho empleo, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque ahora una máquina hace el trabajo de 100 trabajadores. Y esa máquina, además, aparte de la inversión inicial que significa comprar la máquina, pero después resulta que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, no hay que pagarle salario, ni cotizaciones, no se embaraza, o sea, entonces empezaron las grandes empresas, grandes y medianas empresas, a utilizar mucho la tecnología y esto empezó a aumentar mucho el desempleo. Desempleo que se debía fundamentalmente a la automatización de la economía. Entonces, además en una sociedad que entró paulatinamente a radicalizarse mucho. Pero eso es un fenómeno mundial en que las posiciones más centristas han ido perdiendo fuerza, o se han ido quedando calladas, como queramos, y se ha ido radicalizando más el discurso tanto a derecha como a izquierda. Entonces, en ese escenario aparece Trump, donde él les presenta un personaje muy singular, que viene del mundo del espectáculo, que viene del mundo de los reality, que sabe manejar muy bien las audiencias, sabe perfectamente lo que se llama la estrategia del reality. O sea, él ha utilizado estrategia del reality durante toda su campaña y durante toda su presidencia. Sabe cómo atraer la atención de los medios a un punto para desviar la atención de otro que a él no le interesa. Y eso lo maneja, pero magistralmente.
Ahora no le está funcionando con la pandemia, pero anteriormente le ha funcionado muchísimo. Entonces aparece este personaje que de a poco empieza a ganar las primarias dentro del Partido Republicano y en que logra captar ese voto de la gente que estaba enojada. Esa gente, ese malestar, sobre todo de clase media, y gente que había perdido el trabajo, gente que además se sentía, bueno, Estados Unidos había tenido atentados terroristas, Europa estaba teniendo atentados terroristas, y donde además el miedo de la gente empieza a manifestarse de distintas maneras. Miedo a perder el empleo, miedo al futuro, miedo a los atentados terroristas, miedo a la inmigración, miedo a que se instalen comunidades diversas y les hagan perder su identidad, etc. Entonces, Trump jugó muy bien con el miedo, que es algo que pasó también en el Brexit y ha pasado en otras partes, y en parte yo observo también aquí en Chile. La gente tiene miedo por naturaleza, El porque el miedo mundo es de un hoy gran argumento político, ¿no? es una forma de utilizar políticamente a las personas, porque el miedo es una emoción natural que sentimos todos. Y mientras más inseguridad, mientras más pocas certezas existen en el mundo, mientras mayor incertidumbre existan, uno va a tener miedo. Porque por el ser humano lo que busca es certezas. Queremos saber que tenemos nuestro trabajo seguro, queremos saber que nos va a alcanzar la plata hasta fin de mes, queremos saber que el próximo año nuestros hijos van a poder entrar a la universidad a estudiar, de que las cosas, nosotros necesitamos certeza. Entonces, cuando hay inseguridad, y hoy día hay más inseguridad que nunca, mayor incertidumbre que nunca en el mundo, bueno, las personas sienten miedo. Entonces, ¿qué es lo que hizo la campaña de Trump y que utilizan mucho los populismos, sobre todo los populismos de derecha, como el de Trump? Es utilizar ese miedo y decirle que el enemigo es otro. ¿Y el enemigo dónde lo encontró Trump? Lo encontró en el extranjero, lo encontró en el inmigrante, lo encontró justamente, y por eso que plantea lo del muro, plantea lo de la seguridad, y que en el fondo son las organizaciones internacionales los que tienen la culpa, que Estados Unidos, que China, gran parte de su discurso es que China es el culpable de que Estados Unidos no esté creciendo económicamente, porque dice, para él nadie es justo con Estados Unidos, ni las Paulina, instituciones internacionales, ni nadie. Entonces, bueno, logró captar ese voto con una mala candidata como era Hillary Clinton, y que evidentemente, pese a que Hillary Clinton le ganó por 3 millones de votos, pero con estos estados, como tiene un sistema sí, particular, finalmente llega Trump al poder. podríamos decir entonces, dado la visión diagnóstica que usted hace antes de la elección de Trump, que las herramientas fundamentales están centradas en un populismo nacionalista, proteger a Estados Absolutamente. Unidos de la economía internacional, proteger, mantener la economía en alza, y con todo el apoyo de los afroamericanos resentidos con eh, el gobierno Con anterior de los Obama. demócratas, de Obama. Pero en ese marco, hoy día nos encontramos con un Trump que ya parte con recelos de la intelectualidad, por su personalidad, por su estilo, por su forma de ser, pero la pandemia, primero, el mal manejo de la pandemia, lo ridículo, perdón que lo diga de esa forma, de algunas de sus actitudes, que usted las describía muy bien, ese juego que a la gente, comillas, más sensata, más cuerda, más serena, les puede molestar, a mucha gente caía en este juego. Y por otro lado, los atentados contra la vida del afroamericano, que no es el único que se manifiesta, en donde se empiezan a levantar con fuerza manifestaciones multitudinarias, no solo en Estados Unidos, no solo en los distintos estados de Estados Unidos, sino que logran el apoyo mundial en distintos países de Europa. Esas manifestaciones tienen eco. Entonces, hoy día nos encontramos con un Trump que se acerca a unas elecciones,
en donde el candidato demócrata, que pareciera ser tampoco no muy brillante, no muy lucido, puede ser muy lúcido, pero a lo mejor no es muy lucido como candidato, Biden le va ganando por 15 puntos a estas alturas. Entiendo que están midiendo más bien el voto popular que el voto de los estados, cómo votan. ¿Cómo ve usted las próximas elecciones de octubre? A ver, faltan 4 meses y tal como están las cosas, que la verdad todo es tan vertiginoso que en 4 meses pueden pasar muchísimas cosas. Cualquier accidente, incidente. Cualquier cosa hoy día podría cambiar absolutamente lo que hoy día, la foto de hoy día nos puede decir. Realmente son elecciones atípicas en Estados Unidos, porque además, producto de la pandemia, no se han podido realizar los típicos meetings, las reuniones que los candidatos hacen en cada estado, en cada condado. Bueno, nada de eso, casi nada de eso se ha podido hacer. Trump trató de hacer una que fue un fracaso. Y ahora ya decidió que no va a hacer más reuniones en público y que lo que va a hacer videoconferencias, cuando a él le encantaban estas reuniones y estos meetings donde decía cada barbaridad y la gente lo aplaudía. Hay que tener presente que Donald Trump ha tenido más o menos, sea la barbaridad que sea, que haya dicho, que haya hecho, más o menos ha tenido un voto duro de un 40%. Y eso es un dato a preguntarse por qué en Estados Unidos todavía un 40% vota por Trump. A pesar de lo que dice y de lo que hace. A pesar del impeachment, a pesar de las acusaciones de sus lazos medio oscuros con los rusos, a pesar de sus actitudes misóginas, a pesar de lo que se sabe de ciertos negocios, a pesar de todo, Trump más o menos ha tenido un voto duro de un 40%. Ha ido bajando, en alguna encuesta llegó a marcar 36%, unas últimas le estaban dando entre 39, 38, y eso lo hace a él desesperarse. O sea, se nota cuando Trump está desesperado, pero evidentemente esta es una elección atípica. Si nosotros hubiésemos hecho el análisis de las elecciones de Estados Unidos en enero, yo probablemente les habría dicho que seguramente Trump iba a ganar, porque en enero los resultados económicos, las cifras macro de Estados Unidos estaban muy buenas, con un muy buen nivel de crecimiento, con creación de empleo, en el fondo con lo que su voto duro quería. Lo que la gente quería era tener trabajo, lo que la gente quería era tener ingresos, y se habían creado empleos, y además con este discurso que utiliza mucho, que el enemigo está afuera, bueno, empezaron a sentir que efectivamente Estados Unidos, el presidente, a muchos de ellos los representa, y la culpa es de los chinos, la culpa es de los mexicanos, y este presidente sí que está logrando cosas. Logró renegociar el tratado, el NAFTA, que tenía con México y con Canadá, lo logró sacar. Entonces, evidentemente en enero yo habría dicho, lo más probable es que Trump gane. Si sigue esta tendencia con estos datos económicos, lo más probable es que Trump gane. Pero viene la pandemia, y efectivamente la pandemia ha sido tan tremendamente mal gestionada por Trump, que ya esta estrategia del reality que hablábamos ya no le sirve. O sea, acaba de cambiar a su jefe de campaña. Ha puesto un nuevo jefe de campaña, y hoy día ya Trump aparece por primera vez con mascarilla. Porque recordemos que en un inicio de la pandemia, él sencillamente habla que esto es un resfrío común, que la gente se muere más por otras cosas, que hay que echar a andar la economía. Para él el tema era la economía, más que el salvar vidas, y además empieza a hablar del virus chino, para decir la culpa es de los chinos, no habla de coronavirus, no habla de la COVID-19, hablaba del virus chino, y empieza a atacar a la Organización Mundial de la Salud. O sea, siempre buscando el enemigo fuera. Cosa de justificar dentro sus malas políticas. Es más, ahora, tuvo conflictos con 2 de los encargados de salud del gobierno, a los que cambió,
y hoy día extrañamente cambia su discurso, empieza a salir con mascarilla, etcétera, pero el costo que queda es tan grande que yo creo que va a ser difícil que lo pueda salvar. Es difícil porque la cantidad de millones de empleos que Estados Unidos perdió en 2, 3 meses es impresionante. O sea, el daño a la economía estadounidense es enorme. Y uno de sus asesores, que es una eminencia en tema de epidemias y virus, que es Anthony Fauci, que era el que lo acompañaba siempre en las conferencias de prensa, que el pobre hombre, cada vez que Trump hacía una afirmación, como que había que inyectarse eh, desinfectante a los pulmones para salvarse el coronavirus, entre él y otra doctora que estaba junto a él, o sea, no sabían en dónde meterse. Bueno, el mismo Fauci en una entrevista dijo que si se hubiesen adoptado las medidas a tiempo en Estados Unidos, se habrían evitado miles de muertes y también los efectos económicos que hoy día está viviendo Estados Unidos. Y por otro lado, como Estados Unidos es un estado federal que tiene 2 niveles de gobierno, las decisiones que toma él a nivel federal han chocado con las decisiones que toman algunos gobiernos federados, sobre todo Sí, con los gobiernos claro. federados que son demócratas. Y ahí ha entrado en conflicto, sobre todo con California, ha entrado en conflicto con Nueva York, e incluso ha entrado en conflicto con estados que están gobernados por republicanos. Republicano, sí. Entonces, la diferencia en Estados Unidos es que algunos estados federados llamaron al confinamiento y a las cuarentenas, y era insólito que por Twitter el presidente llamara a romper las cuarentenas, o sea, al estilo Bolsonaro. Se Y compraba cuando uno otro ve ahora, conflicto más. claro, y cuando uno ve digamos, las cifras de contagio que habían logrado controlarlas, pero ahora hay un repunte impresionante, la verdad es que no es una segunda ola, es la primera ola. Estados Unidos nunca ha salido de la primera ola de contagio. Y la cantidad de muertos hoy día tienen el primer lugar en cuanto a contagios y muertos. Y esto dicho por informes de Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins, que son datos oficiales de Estados Unidos, son datos serios, que él ha tratado de refutar. Entonces, yo creo que la pandemia efectivamente está demostrando y le está demostrando a los estadounidenses que aquellos discursos populistas que plantean, por un lado, la élite corrupta que tienen que ver los medios de comunicación, los intelectuales, los académicos, los especialistas, frente al sentir popular del pueblo que es virtuoso, porque ese es el populismo en sentido, no es lo mismo como el populismo que lo utilizan los políticos aquí en Chile, que aquí en Chile normalmente lo utilizan para decir demagogia, que no es lo mismo. Bueno, esa idea de populismo en el cual divide un pueblo virtuoso con una élite corrupta, donde meten el saco desde rectores de universidades hasta premios Nobel, bueno, los especialistas le estaban diciendo que tenía que tomar estas medidas y no las tomó. Entonces hoy día ya la ciudadanía está diciendo, bueno, estos mensajes populistas no son la alternativa para la solución a nuestros problemas. Mm. Y ahí encontramos que efectivamente un candidato como Biden, que es poco carismático, que no es Obama, pero que frente a este desastre que ha sido sobre todo la gestión de la pandemia de Trump, aparece hoy día como la alternativa, y las encuestas están indicando que incluso en aquellos estados donde ganó Trump, está ganando Biden, donde estaba su núcleo duro. Entonces, pero eso es hoy día, es la foto de hoy día. Yo no me atrevo a decirles si de aquí a noviembre la foto va a ser la misma, porque imagínense ustedes que hay una recuperación económica salvaje entre septiembre y octubre. Claro, uno puede analizar tendencias y no puede poner Solo escenarios, claro, claro, solo escenarios. pero vayamos, ahondemos un poco en ese escenario, porque subyace detrás de toda esta realidad propia de Estados Unidos la situación internacional. Este conflicto China-Estados Unidos por el control del poder
de los mercados, fundamentalmente en el área de las comunicaciones, genera otro conflicto más grande. Y por tanto, mi pregunta es la siguiente, inspirada sobre todo en una entrevista anterior a una colega suya de la Universidad de Concepción, a Jane Simmons. Ella decía, los conflictos de Estados Unidos son tan profundos y se van a acentuar en este periodo que ya Estados Unidos no será lo mismo para adelante. Ese no será lo mismo, ese debilitamiento que pudiera generarse con todos los conflictos que hoy día tenemos y con la... a ver, porque el liderazgo de Estados Unidos también pierde sentido en el mundo con este personaje como presidente, porque intelectuales, nos gusten o no sus posturas, incluso de derecha, como el presidente francés, como en los líderes en Inglaterra, en Alemania, no se sienten muy cómodos con este señor. Entonces, mi pregunta es, en este conflicto, en esta lucha por el poder entre China y Estados Unidos, ¿qué se espera? A ver, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos no parte con Trump. Esta oposición de intereses ya venía con Obama. Es más, el TPP, Es el histórica y tratado, estructural. claro, y el tratado que se estaba negociando a 12, impulsado por por Obama, el famoso TPP, la lógica geopolítica que estaba detrás de ese tratado, para Obama, era justamente tomar a estos 12 países, donde estaba incluido Chile, para que tuviéramos este acuerdo económico, inspirado en otros acuerdos que ya existían, que esto parte del P4, donde estaba Chile, Brunei Darussalam, Singapur y Nueva Zelanda. Esta idea llevarla a estos 12 países, que incluye a Japón, que incluye en definitiva a los países que estaban más o menos alineados en esa lógica de comercio. Y la idea de Obama, ¿por qué quería hacer ese gran acuerdo? Era primero porque había fallado el gran acuerdo de las Américas en su momento del presidente Bush hijo. Entonces, la idea era, de esta forma, parar la influencia de China que estaba teniendo paulatinamente en el mundo, que ya la tiene mucho en África, que ya estaba entrando fuerte en América Latina, que ya estaba entrando en Europa también. Entonces, la idea del TPP original de Obama era para detener la influencia china. Llega el presidente Trump y la primera medida que adopta es retirarse de las negociaciones del TPP. O sea, retirar la firma, porque en realidad ya habíamos terminado las negociaciones. Retira la firma del TPP. Por lo tanto, de 12 quedaron 11. Y estos 11 siguieron, dijeron, ¿qué hacemos si se fue a Estados Unidos? Bueno, dijo Japón, sigamos negociando los 11, suspendamos todas las normas que eran con Estados Unidos y sigamos avanzando nosotros en nuestro propio TPP. Y ese es el TPP 11. Incluso en algún momento se pensó invitar a China a ser parte del TPP 11. O sea, ¿cómo cambió la lógica de que el TPP había partido contra China, en la lógica de Obama, como el presidente Trump se sale, y los otros dicen, ¿y por qué no invitamos a China? Si no lo Bueno, puedes derrotar, incorporémoslo. Claro, y China, que es una potencia, evidentemente la pensó, pero resulta que hay una serie de medidas en el TPP-11, que eso no se explica bien al público chileno, que exige una serie de unos estándares mínimos en materia laboral, en materia medioambiental, que los chinos dijeron, no, nosotros no podemos llegar a ese estándar, no, y los chinos no se metieron al TPP-11. Entonces el TPP-11 quedó con los 11. Nosotros no lo hemos ratificado. Bueno, entonces, esta idea de que los chinos estaban creciendo internacionalmente, abordando espacios en el mundo, ya los estadounidenses lo tenían claro. Lo que pasa es que para el presidente Trump, esta es una obsesión. China es una obsesión. Y ha sido parte no solo de su campaña, sino de su presidencia. Pero en una lógica
en que Trump, aparte de echarle toda la culpa a los chinos, de imponerle sanciones, de represalias van, represalias vienen, finalmente ambos se han visto afectados económicamente con la guerra comercial. Lo que está detrás, evidentemente, está la guerra tecnológica, está el tema del 5G, por eso que ataca a Huawei. Hace 2 días cerró el consulado en Houston, de China, porque los acusa de que los están pirateando en el tema de la vacuna. O sea, vamos a encontrar seguramente de aquí a noviembre una serie de acciones del presidente Trump demostrándole a su pueblo, porque él le habla a su gente, a su voto, de que lo malo que son los chinos, de lo malo que es el exterior y tenemos que defendernos. Y en esto es importante porque como Estados Unidos y la posición del presidente de los Estados Unidos ha sido de repliegue, él se sale de las organizaciones internacionales, se salió de la OMS, se salió de la UNESCO, se salió de las negociaciones del Pacto Migratorio, se salió del Acuerdo de París. Como se está retirando, lo que está haciendo es dejando el espacio a China. Entonces, ¿quién está entrando en ese espacio que va dejando vacío a Estados Unidos? Los chinos. Estados Unidos dijo, yo no le voy a dar más dinero a la OMS, porque la OMS protege mucho a los chinos. ¿Qué hicieron los chinos? Aumentaron su aporte a la OMS. Y además, los otros que aportaron al presupuesto de la OMS, es porque el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud no es solo contribuciones de estados, también es de fundaciones. Sí. Y los mayores contribuyentes, después de Estados Unidos, es la fundación de Bill y Melinda Gates. Sí. Entonces, cuando Estados Unidos dice, yo les voy a retirar el presupuesto, ¿qué es lo que hicieron? Bill Gates y Melinda Gates aumentaron su contribución, los chinos aumentaron su contribución, los europeos aumentaron su contribución. Multimillonarios que también aumentaron su... Claro, entonces al final, en la lógica de Trump está dejando espacios, y China va a aprovechar esos espacios. China ya tiene inversiones, ha prestado mucho dinero en África, tiene inversiones, ha comprado empresas en América Latina. China está ocupando el poder blando. Entonces, bueno, en esto se está transformando evidentemente en una suerte de guerra fría, no exactamente igual a la guerra fría de los años 50, 60, 70, pero es cierto que en un escenario que se va a reforzar esta contraposición China-Estados Unidos, en que aunque gane Biden, solo va a cambiar el acento, porque Estados Unidos tiene claro que China está en un ascenso como potencia y va a tratar de frenarlo, y nosotros nos vamos a encontrar en este enfrentamiento donde el resto de los países del mundo vamos a tener que ver qué posición tomamos. Y para Chile en particular es un problema, porque nosotros llevamos muy bien con los chinos son los que más nos compran cobre, y nos llevamos bien con Estados Unidos también. Entonces a nosotros nos conviene entrar o alinearnos con uno de ellos en contra del otro, porque vamos a ir perdiendo. Ahora, pero vamos al otro extremo. Qué lástima, porque cada uno de estos temas son tan apasionantes y tan bien explicados por usted que son una clase formidable para entender el problema internacional. Pero, a ver, ¿y qué pasa con Europa en este marco? Porque hoy día entendemos, hubo un minuto en que la Comunidad Económica Europea se vio complicada con la salida de los ingleses. Sin embargo, hoy día, hace un par de días atrás, hay un acuerdo económico interesante a propósito de la pandemia que a uno le permitiría decir se empieza a fortalecer porque llegan a un acuerdo significativo, un acuerdo económico que va a ayudar a algunos países por sobre otros y que algunos tienen más costo que otros, pero arribar a este acuerdo es un elemento que a mí me hace pensar que se consolida un poco Europa en su unidad y que falta hace, digamos, en este equilibrio de poderes mundiales. O sea, la Unión Europea, desde que se crea,
que se crea como las comunidades europeas en los años 50, hasta lo que es hoy día la Unión Europea, ha sido, como sus propios padres fundadores lo dijeron, un proceso que se iba a ir creando a través de crisis. Por lo tanto, la Unión Europea ha vivido muchas crisis, muchas. Y de cada crisis, lo que han logrado los europeos, y yo que he estudiado la historia europea contemporánea en este sentido, lo puedo afirmar, en cada una de las crisis, los europeos negocian. Y sus posiciones pueden estar súper enfrentadas, pero tarde o temprano los europeos llegan a un acuerdo. Y de cada crisis, los europeos o han profundizado su proceso de integración o incluso se han ampliado en cuanto a sus integrantes. Es cierto que el último tiempo, sobre todo la crisis económica que empezó en Estados Unidos el 2008, pero que pasa rápidamente a Europa, tomó muy mal a Europa. O sea, a Europa le ha costado muchísimo recuperarse de esa crisis, a diferencia de los Estados Unidos, en el cual el presidente Obama logró meter mucho dinero, un plan de recuperación económica rápidamente en Estados Unidos, que logró llevar las cifras negras rápidamente, no tan rápidamente, pero al menos a llevarlo a subir. Por eso que cuando toma el gobierno Trump, la economía estadounidense estaba subiendo. Pero en Europa no, porque no es un solo Estado, eran 28, y por lo tanto tomar decisiones de este tipo no es fácil, porque no son un solo Estado. Entonces lo que ocurrió es que efectivamente la crisis económica del año que parte el 2009 en Europa, se agudiza el año 2011, 2012, 2013, donde casi el euro desaparece, con la crisis griega. Los europeos se demoraron muchísimo en tomar decisiones respecto a Grecia. Las decisiones que se tomaron hoy día claramente parece que fueron malas, porque en el fondo los rescates de aquella oportunidad les exigieron condiciones a los estados rescatados de austeridad, de hacer recortes en educación, en todas las materias fundamentalmente que dicen relación con lo social. La crisis era distinta también porque la crisis en aquel momento era una crisis también de mucha responsabilidad de los propios estados. Es decir, Grecia mintió respecto a sus cuentas, había países que gastaban más de lo que les ingresaba, evidentemente había países en los cuales había que hacer ajustes. Y mucha de la crisis de deuda era justamente por irresponsabilidad también de muchos países. Entonces, era un problema financiero y era un problema de los estados. En cambio ahora, esta crisis no es una crisis provocada por los estados, es una crisis exógena. Y es un virus que afecta a todos los estados. Entonces, no le pueden echar la culpa a Italia o a España o a Grecia, que sean los más afectados, porque no es culpa de ellos, de alguna manera, de la pandemia. Y además que esta crisis va a afectar a Europa, está afectando a Europa y ha afectado a Europa de manera muy grave a todos los estados, a todos. Es asimétrica porque hay algunos que están más afectados que otros, pero en definitiva afecta a todos. Y la economía europea hoy día está muy afectada y las proyecciones que hay son horrorosas en cuanto a la caída del Producto Interno Bruto en todos los países de la Unión, en todos. Evidentemente a los del sur les afecta más porque son a los que más les tocó la crisis, y segundo, porque son países que viven mucho del turismo y ahora están en verano. Y resulta que no van a tener los ingresos que normalmente tienen derivado del turismo en época estival. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto afecta a toda la Unión Europea. Y lo que hay que entender es que la Unión Europea, en algunas materias, los estados que forman parte de la Unión, las competencias nacionales se las transfirieron a la Unión. Por lo tanto, las que toman las decisiones en esas materias es la Unión. Ya no tienen competencia los estados. Eso se llama integración, cuando hay transferencia de competencia. Pero hay otras competencias en que los estados no han querido transferírselas a la Unión. Todavía son competencias de los estados-nación.
Y dentro de esas competencias están las que dicen relación con materia de salud y de fronteras. Por lo tanto, cuando viene la pandemia, ¿quiénes tenían que tomar las medidas sanitarias y el tema de las fronteras? No era la Unión Europea, eran los estados, cada uno por separado, porque ellos tienen la competencia. Entonces, la Unión Europea trató de coordinarlos, de decirle, bueno, tratemos de que las medidas de confinamiento sean coordinadas, pero no podía hacer más porque las competencias las tienen los estados. Y por eso que fue tan desordenado el confinamiento como ha sido desordenado el desconfinamiento. Pero en materia económica, en materia del dinero y la reactivación económica, la Unión Europea sí tiene competencia. Y este programa que se acaba de aprobar, este presupuesto plurianual que dura 7 años, y este plan de recuperación económica de 750.000 millones de euros, es un tremendo paso en la integración europea. ¿Por qué? Interesante. Porque el plan plurianual, ese es típico. Cada 7 años la Unión Europea tiene que negociar su presupuesto. Y siempre ha habido discusiones entre los que ponen más dinero, que son los contribuyentes netos, a los beneficiarios. Eso siempre ha sido así, siempre hay mucho de show para las cámaras, pero finalmente llegan al acuerdo de su presupuesto plurianual. Este año era más complicado porque no estaba el Reino Unido. Y el Reino Unido era un contribuyente neto, es decir, ponía más dinero del que recibe vía las distintas políticas de la Unión Europea. Entonces tenían que hacer un presupuesto sin el aporte de un contribuyente neto. Y ellos partieron discutiendo el presupuesto, que fue la última reunión presencial que tuvieron en febrero, y no llegaron a acuerdo. Y viene la pandemia. Y la pandemia los afecta de manera tan grave que en abril la Unión Europea decide comenzar a discutir un plan de recuperación económica, aparte del presupuesto. Entonces, en abril plantean la propuesta, aparece Emmanuel Macron con Angela Merkel y dicen, nosotros nos pusimos de acuerdo en que este plan de recuperación tiene que tener 500.000 millones de euros para la recuperación económica, y esto debe ser a través de transferencias directas a los estados, no préstamos, no rescates. Y además, y aquí viene un punto fundamental, y que viene de Angela Merkel, que dice, ¿de dónde vamos a sacar este dinero? No es que los estados van a poner los 500.000 euros, no. La Comisión Europea va a pedir prestado en el mercado financiero este dinero a nombre de todos los estados. Y con ese dinero que la Unión Europea puede tomar a bajo interés, porque está clasificado en AAA, por lo tanto los intereses son bajos, tiene un gran respaldo, con ese dinero vamos a ir en ayuda de los países que no pueden ya pedir más dinero, porque o les prestan muy caro, o sencillamente ya no tienen margen fiscal. Y esa propuesta, Merkel rompió un tabú, que es la mutualización de la deuda. Es decir, tomar toda la Unión Europea préstamos, repartirlo entre los estados y responder todos juntos. Y lo que hace la Comisión Europea es que toma este proyecto y dice, no van a ser 500.000 millones de euros, van a ser 750.000 millones de euros. Lo aumentamos. Y ahí vino la pelea, que fue lo que se vio estos días, en que algunos estados decían que era mucho, que decían que no tenían que ser transferencias directas, que tenían que ser préstamos, que tenían que ser en tal ítem, bajar de aquí, bajar de allá. Bueno, llevaron casi 5 días de negociaciones, peleas, se tiraban los platos de un lado para otro, pero todo eso es mucho de show. Pero en la negociación interna, los estados, tanto los holandeses como los suecos, los daneses, los alemanes, todos sabían que tenían que ponerse, porque la crisis económica es tan grande, los efectos de la pandemia son tan enormes, que ponían en riesgo la propia Unión Europea. Así es. E hicieron 2 cosas. Una, mutualizaron deuda, rompieron un primer gran tabú, y segundo,
establecieron un impuesto al plástico, que es un impuesto europeo. Y ese impuesto al plástico va a ayudar a pagar este préstamo que va a pedir la Unión Europea. Okay. Entonces, se está creando un impuesto europeo. Aquí hay dos enormes avances en el proceso de integración. Y efectivamente se requería una Europa que hiciera esto, porque si no lo lograban, sencillamente yo veía muy mal el proyecto europeo, y además en este escenario donde tenemos a Estados Unidos por un lado, China por el otro, India subiendo también, Europa necesitaba apoyarse entre todos porque solo Alemania, solo Francia son nada frente a otras grandes potencias. Paulina, a ver, intentemos cerrar un poco el círculo. Difícil porque son tan profundos cada uno de los temas, da para una entrevista, además con una persona que domina los temas tan profundamente como usted. Y le agradecemos, yo creo que este es un baño de cultura para muchos de nuestros lectores, y para mí en particular, debo reconocerlo. Se nos queda un actor importante, Rusia. Y además del rol de Rusia en este panorama, ¿qué va a pasar con el neoliberalismo? ¿Qué va a pasar con el Estado? Un poco vuelvo a la pregunta del comienzo. ¿Qué orden mundial? ¿Qué tipo de líderes vamos a tener en el próximo periodo en este marco? Yo sé que no es fácil hacer una apuesta, no es fácil centrar, pero algunos matices, algunas ideas, Paulina, para ir cerrando. Ni siquiera vamos a poder entrar a la situación de América Latina, que sería interesante en este panorama ver cómo quedamos. Una América Latina fracturada, además, yo creo que hacía muchos años que América Latina no estaba tan fracturada desde el punto de vista político, ideológico y de relaciones, y con la aparición del presidente brasileño, que es el caos. Pero vamos con el rol de Rusia, y un poco digo, ¿qué va a pasar también con el neoliberalismo? Porque usted sabe mejor que yo que economistas franceses y un grupo de intelectuales holandeses vienen señalando hace poco, pero no les dan mucho espacio, que el tema del crecimiento es uno de los temas que hoy día están al tope. Hablan de crecimiento cero, hablan incluso algunos de que el tema es de distribución y no de producción, que no se puede seguir alterando el medio ambiente. La pandemia nos ha dado una lección respecto del medio ambiente en estos tiempos. ¿Cómo cerramos? ¿Cómo cerramos este capítulo? Y la invitación a que tenemos que tener una segunda entrevista con usted. Uy, ahí hay muchísimos temas. A ver, voy a tratar de ser breve. En cuanto a Rusia, si ustedes se han dado cuenta, el presidente ruso ha estado bastante callado en todo lo que ha sido esta gestión de la pandemia. Gestión de la pandemia que por lo demás ha carecido de liderazgo. O sea, si una de las características que tiene este fenómeno es que no hay un líder mundial que aúne a toda la fuerza para enfrentar la pandemia. Rol que debió haber cumplido los Estados Unidos, por lo que hablamos, y que ha jugado a ser el antirrol. Por otro lado, Rusia ha estado muy callado. Ustedes si se han dado cuenta, Putin casi no se ha referido a este tema. La pandemia le ha afectado mucho a Rusia, sobre todo a ciudades como Moscú. Se duda mucho de las cifras oficiales que están entregando. Y además acaba el presidente ruso de someter a un referéndum, un cambio constitucional que le permite a él mantenerse en el poder hasta el 2034. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en Rusia es un fenómeno que además se está yendo hacia lo que se llaman los estados iliberales, en el sentido que lo que son derechos civiles y políticos se están viendo cada vez más restringidos, la oposición cada vez más restringida, él hace cambios para mantenerse en el poder,
Y bueno, y sabemos que cada vez que aparece un líder de oposición, termina o encerrado en la cárcel o desaparece de manera misteriosa. Todas esas cosas siguen pasando en Rusia. Por otro lado, Rusia tiene problemas económicos. Rusia no es la Unión Soviética. Rusia ni siquiera tiene un nivel de industrialización y de crecimiento económico y de fuerza económica que lo haga ser parte del G7. De hecho, por eso se llamaba el G7 más 8, porque invitaron a Rusia un tiempo, que después lo echaron, pero lo invitaron no porque sean una potencia industrializada y que tenga un nivel de crecimiento enorme. No, Rusia no es la Unión Soviética en el sentido de poder, pero claro que sigue manteniendo un poder porque sigue siendo miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y puede vetar muchas resoluciones, y además Putin explota mucho esa idea de volver al gran imperio que fueron. Es de los que critica mucho el acuerdo en su momento de Gorbachev y después de Boris Yeltsin. Dice que la gran culpa es que se rindieron mucho a los occidentales y por lo tanto quiere este gran imperio ruso de que vuelva a ser esta Unión Soviética. Bueno, tiene mucho de eso su discurso Putin, pero ha estado muy callado y pese a eso, Rusia siempre sigue siendo una piedra en el zapato tanto para europeos como para estadounidenses. Su relación siempre ambigua con los chinos, siempre está metido también y es una voz importante en guerras como la de Siria, las vinculaciones que está teniendo con Erdogan en Turquía. O sea, de todas maneras, pese a que no tiene este poder que lo pudiera realmente tener a un nivel claro de influencia, es una piedra en el zapato y hace sentir justamente su valía. Pero ha estado bastante callado. En este último tiempo Putin está a nivel interno con esa reforma constitucional y transformándose en esto. Y en cuanto al neoliberalismo, la verdad es que yo creo que ya venía siendo muy criticado el neoliberalismo. Nosotros somos un ejemplo claro como país que no basta el crecimiento económico. Si ese crecimiento no va unido a un desarrollo humano, donde se toman otras variables, evidentemente se va segregando la población, donde va habiendo cada vez más ricos, y cada vez hay más países ricos. O sea, los que son ricos cada vez son más ricos, y los que son pobres son cada vez más pobres, y al interior de los países está pasando lo mismo, pasa mucho eso, y eso está mucho en la teoría de Tomás Piketty, que lo elaboró bastante en su libro El Capital del siglo XXI, y por otro lado también nos encontramos con que lo que se está pidiendo es justamente más Estado, un estado de bienestar, ese estado de bienestar que los europeos lograron mantener durante los 30 años gloriosos, y que hoy día están ellos mismos los europeos tratando de retomar un mayor rol del Estado dentro de la propia economía. O sea que hoy día Alemania esté salvando a empresas como la Lufthansa, comprando capital de estas empresas. O sea, no son los comunistas que lo están haciendo, no son los socialistas, es el Partido Conservador. Entonces, yo creo que van a haber cambios post pandemia, porque además los efectos negativos del cambio climático es un tema que nos va a afectar mucho más que en la pandemia. O sea, esta es una pequeña ola frente a una gran ola que nos viene detrás. Paulina, yo la quiero comprometer agosto, mediados de agosto, fines de agosto, tenemos que tener otra, porque es tan dinámico el proceso. Vamos a haber visto avanzado los efectos de la pandemia, los resultados de estos acuerdos en la Unión Europea, van a estar más cerca las elecciones norteamericanas, y para que aterricemos también en América Latina en esa próxima oportunidad. La dejo comprometida para que nos conceda. Ningún problema. Y lo otro, la invito ante todos nuestros lectores para que sus columnas serán muy bien recibidas
en nuestras publicaciones semanales. Paulina Astroza Suárez, una maravillosa conversación con usted, nos sentimos orgullosos. Tuvimos la semana pasada al profesor Massa conversando con él y fue una maravillosa entrevista. Hace unos días atrás también tuvimos a Tania Bush conversando con nosotros, y hoy día usted nos enaltece y nos enorgullece poder conversar con usted, y la invito a despedirse de nuestros lectores, como digo, con mucho orgullo, porque nunca pensamos llegar a lo que hoy día estamos cubriendo, ser leídos en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en muchos países de América Latina y en todo Chile. Para cada uno de nuestros lectores, un saludo suyo, recordando que estamos frente a una de las más importantes analistas internacionales de Chile, Paulina Astroza Suárez. Bueno, le agradezco primero la invitación, el haberme considerado para conversar con ustedes. Los felicito, porque yo sé que es difícil desde región tener la capacidad de llegar a otros lugares. Nosotros tenemos nuestro programa que justamente se llama De la Región al Mundo, y gracias a las tecnologías hoy día de verdad que vamos de la región al mundo, y como chillaneja de nacimiento, penquista por adopción, yo feliz de colaborar con un espacio que es de la región y que sale también al mundo. Entonces, tenemos que pensar que nosotros también podemos aportar, que no todo está en Santiago, y que evidentemente tenemos que aprovechar todos los talentos que tenemos aquí en la región, que a veces se nos ignoran en Santiago. Yo no me puedo quejar, porque yo por fortuna tengo un excelente acceso a los medios en Santiago, pero no es lo que pasa con todos mis colegas, y el tener una ventana desde la región que nos lleve al mundo, y que ojalá sean cada vez mayores los espacios, creo que es un aporte que nosotros hacemos desde la región del Biobío. Así que muchas gracias por la invitación. Ni un problema, vamos conversando los temas a medida que vayan avanzando. Ahora ya nos conectamos más fácil vía Skype o Zoom, y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande para ustedes y nuestro agradecimiento.